buen día tengan todos y todas ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en esta charla que se titula Estrategias para mejorar la comunicación médico-paciente. Podemos partir del concepto de salud como una construcción sociocultural que está atravesada por la ética. Generalmente hablamos del binomio salud-enfermedad, ¿no? Sin embargo, en ese binomio hay muchísimos más elementos que forman parte de esta experiencia de los seres humanos. Y bueno, sin duda este contexto sociocultural es una manera de darle sentido y de darle significados a todos aquellos cambios corporales que nosotros denominamos enfermedad o padecimiento o trastorno o con cualquier otro término que podamos utilizar para designar un cambio en la situación corporal de las personas. Esta significación, sin duda, tiene que ver con valores, con creencias, con conocimientos, con las experiencias previas y actuales que tienen las personas y por supuesto también con las prácticas sociales en las cuales están inmersos. Entonces, claro, tenemos que considerar en la relación médico-paciente, pues todo lo que tiene que ver con lo que se piensa, lo que se siente, lo que se actúa y las maneras que tenemos de reaccionar en una situación de interacción social, como sería la del médico-paciente. En fin, que vamos a partir de un concepto importante que nos va a acompañar durante prácticamente pues toda esta charla, ¿no? Que es el concepto del ethos. Se trata de un concepto eminentemente sociológico, ¿no? Que se inscribe en la tradición weberiana de Max Weber y en lo que se denomina la teoría de la acción. Y bueno, esta parte de la idea de que actuar implica elegir y responder ante la irrupción de un acontecimiento. En este caso, el acontecimiento, pues es el cambio corporal o la pérdida de la situación de salud. Eh, el ethos se entiende también como un principio de interpretación y significación de las acciones y como un conjunto, como veníamos diciendo, de creencias, valores, normas y modelos culturales que van orientando el comportamiento de una manera y no de otra. En realidad, el ethos es el núcleo de una cultura que caracteriza a una sociedad o a un grupo o a una institución. La verdad es que desde que nacemos, desde que somos pequeños, vamos incorporando el ethos, ¿no? Y vamos construyendo nuestra identidad sociocultural a partir de ese ethos que al mismo tiempo regula las reacciones en los acontecimientos, pero interviene como un principio ordenador de la acción también. Entonces, son todos estos esquemas incorporados que tenemos que ponemos a trabajar en el momento en el que nos encontramos en una situación específica y tenemos que interpretar esa situación para que a partir de esa evaluación podamos entonces reaccionar o actuar en una situación de interacción. Bueno, algo importante también que me gustaría mencionar es que no solamente existe un solo sistema de salud, sino son varios sistemas, ¿no? Por un lado, el más extendido, el dominante, es el sistema de salud alópata, que es el que nosotros conocemos, que implica formas de organización, formas de atención a la salud muy específicos, ¿no? En el cual no solamente ejercen profesionalmente
por ejemplo, los médicos, las enfermeras, los nutriólogos, los psicólogos y todo el personal de salud que labora en un espacio de atención médica, ¿no? Sino también existe otras modalidades de atención a la salud, como podría ser la medicina tradicional o alternativa, ¿no? En donde también tienen sus propias maneras de operar, sus propias reglas, sus procedimientos y sus mecanismos y todos aquellos métodos que utilizan para pues para entender el fenómeno del padecer y intentar resolver esa situación para el paciente que lo experimenta. Entonces, bueno, lo que también me parece interesante decirles es que el proceso de atención no empieza cuando llegamos a buscar ayuda de un profesional o de alguien que nos pueda ayudar en ese sentido, sino empieza dentro de la casa. En un primer momento, es la autoatención, es decir, una persona se siente mal y pues lo primero que hace es ver cómo lo resuelve él mismo, ¿no? Entonces, si le duele la cabeza, puede encontrar un paracetamol para tomárselo y que se le quite el dolor de cabeza. Pero cuando eso no funciona, entonces podemos pasar a los remedios domésticos y entonces pues lo podemos compartir con la familia o lo podemos compartir, no sé, con la mamá, la abuelita o quien esté para ver qué recomendaciones nos pueden dar para resolver esa situación. Y bueno, esos son remedios que pueden ser desde el té de manzanilla hasta cualquier otra preparación doméstica que se pueda tener para tratar de resolver el problema de salud. Pero si eso tampoco funciona, es entonces que pues pasamos a otro tipo de recurso que como mencionaba, que puede ser la medicina alópata o la tradicional o la alternativa. Y bueno, pues vamos, pues vamos tratando de resolver y buscar a otros expertos que puedan ayudarnos. Y bueno, es interesante ver que a veces se accede a los tres tipos de medicina, ¿no? A veces de manera simultánea, igual que estamos viendo al huesero, estamos viendo al ortopedista, ¿no? O estamos tomando tal vez algún tratamiento homeopático, de tal manera que a veces se dan de manera secuencial que tiene que ver con que si no funciona uno, funciona el otro o funciona el otro, o a veces se dan de manera simultánea. En fin, lo cierto es que las normas socioculturales y estas estrategias de sistemas de salud van modelando las expresiones y experiencias de la enfermedad. Y bueno, pues así es. Por ejemplo, la experiencia del dolor o ciertas sensaciones específicas, todas son representaciones sociales que vamos incorporando, ¿no? Para explicar pues lo que le sucede al paciente y lo que implica esta construcción subjetiva de su propia identidad. De ahí todo esto nos ayuda a entender la importancia del contexto histórico y cultural. Así que los horizontes culturales y pues todas las estructuras sociales en donde emergen determinadas situaciones van condicionando las alternativas de decisión y de acción con recursos disponibles tanto en el entorno social como del propio individuo. Así que las dimensiones simbólicas y emocionales en la experiencia de padecer,
por supuesto que también influyen en el devenir de los acontecimientos, en las trayectorias de salud y en la relación médico-paciente que está ahí. Entonces, no solo lo biomédico es importante, sino hay que considerar los distintos aspectos personales y socioculturales en los que se desarrolla esta trayectoria de la enfermedad, ¿no? Y el padecer del paciente en este caso. Y la pregunta que nos hacemos entonces es, ¿cómo se establecen las relaciones intersubjetivas entre el médico y el paciente? Y bueno, sí habrá que mencionar que en este caso vamos a partir de una mirada etnográfica desde la socioantropología basada en la observación y el registro de los patrones de comportamiento de los médicos en su interacción con sus pacientes, ¿no? Sin duda, la consulta médica es un ritual en donde suceden estas interacciones sociales y este ritual puede ser una consulta de primera vez o pueden ser encuentros subsecuentes, ¿no? Por ejemplo, en las enfermedades crónicas o en las enfermedades en donde se requiere de un seguimiento. Entonces se dan estas consultas subsecuentes que van permitiendo que una mayor compenetración y conocimiento entre el médico y el paciente en este caso. Entonces, sí, el ritual de la consulta incluso tiene un orden. Entonces podemos decir que empieza con la bienvenida, sigue entonces el tema del motivo de la consulta, en donde se le da un espacio al paciente para que pueda explicar su situación de salud, sus malestares, sus dolores, etcétera, etcétera. Y después vendría otra etapa del interrogatorio médico, en donde pues muchas veces el médico, además de estar escuchando al paciente, está llenando el expediente clínico que está en la pantalla que tiene enfrente en la computadora, ¿no? Y que, bueno, sin duda muchas veces obstaculiza o crea barreras en la comunicación que pueda darse entre el médico y el paciente. En fin, después de esto viene la etapa de la exploración física, en donde el diálogo sigue presente, ¿no? Porque a medida que va palpando el médico el cuerpo del paciente, pues va preguntando cosas y el paciente va completando esta situación que son datos importantes para que finalmente el médico pueda llegar a un diagnóstico y pueda también prescribir un tratamiento y dar por concluida la entrevista dándole la opción de seguir en esta, pues digamos, en esta relación médico-paciente que está ahí. Así que, bueno, sin duda, este ritual se repite una y otra vez con todas las variantes de improvisación que cada consulta en específico tiene, porque cada consulta es un caso diferente y la relación se establece de acuerdo a la personalidad y a la subjetividad y la individualidad que cada uno de los que intervienen en ella tienen, ¿no? Entonces, pues es así. Entonces, lo que hace el antropólogo, volviendo a la primera idea, es registrar toda esta información a partir de múltiples observaciones de diferentes consultas médicas que pueden tener un objetivo, un padecimiento específico. Por ejemplo, puede ser de médicos familiares o puede ser una consulta de médicos oncólogos o de otros, ¿no? Y por supuesto,
también pues puede ser en diferentes instituciones con diferentes niveles de atención. Es decir, que lo que hace el antropólogo es delimitar su campo de estudio y observar estas consultas de manera reiterada que le permitan sistematizar toda esta información para después pasar a un análisis narrativo, descriptivo de los diálogos y de esta construcción intersubjetiva de la enfermedad que se genera en el encuentro de la relación médico-paciente. Entonces, bueno, aquí pues pasamos a digamos, a esta cuestión en donde en este diálogo que se establece, emergen las creencias y los valores del médico que no siempre coinciden con las del paciente. Entonces, la comunicación a veces no es fluida como hubiéramos esperado que fuera, sino a veces la comunicación es, pues más bien con obstáculos, constreñida, ¿no? Uno puede guardar ciertas cosas, el otro también puede guardar otras cosas o no se dicen lo que sería bueno que se dijeran para abrirse en esta situación y tener un conocimiento más amplio del otro que permita en un momento dado dar eso. Entonces, en la situación de consulta, existe un reconocimiento mutuo que se da por medio de la comunicación verbal y no verbal, y esto permite o no el intercambio de la información, permite compartir emociones, conocer el contexto sociocultural. El asunto es que frecuentemente existe una relación más bien utilitaria entre el médico y el paciente que despersonaliza al paciente y bueno, pues el médico tiende solo a atender los aspectos biomédicos y pone barreras a penetrar un poco más en el tema emocional o sociocultural del paciente que pues tal vez le llevaría un poco más de tiempo y bueno, a veces pone una distancia con respecto a lo que no sea biomédico únicamente, ¿no? Para no involucrarse demasiado en pues en ese sentido. Entonces, bueno, es interesante mencionar que sí existen niveles de comunicación. Entonces, en el primer nivel normalmente es una conversación superficial en donde pues solamente se interactúa con alguien con algún objetivo muy particular y pues ya es como cuando vamos a comprar en una tienda o en cualquier lado y establecemos un diálogo con el encargado, pero pues ese diálogo es superficial y termina en el momento en el que esa interacción termina. Un segundo nivel es cuando hablamos de otros. En este caso, repetimos lo que otros han dicho, sea en casa o en un libro, sin aportar nada de nuestra propia vida. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de lo que dijeron en las noticias, lo que alguien opinó sobre alguna otra cosa, eso estaríamos en el segundo nivel. El tercer nivel es cuando yo ya expreso mis ideas o expreso algo interno de mi propia subjetividad. Entonces, en este nivel la persona habla de sí misma y ya se puede comprender un poco más de sus valores, sus creencias y de sus experiencias. El cuarto nivel habla de ya de lo que me ocurre y de lo que siento. Y entonces pasa a un nivel más profundo en donde ya puedo hablar de mis emociones y esto implica un nivel de intimidad mayor
pues ya que pues puede mostrar cierta vulnerabilidad ante el otro. Entonces, por ejemplo, en la relación médico-paciente, si digo que esto me duele o si yo digo esto me gusta o me hace feliz, yo le estoy dando a la otra persona una información que resulta sensible y que, pues de alguna manera me vuelve una persona vulnerable. Y por último, el quinto nivel es ya hablar de la situación de la vida de alguien. Entonces, en esta conversación ya no nada más digamos que implica expresar las emociones, sino también exponer los problemas, los conflictos, las preocupaciones de una persona y por supuesto esto ya es mucho más profundo y en este nivel es que se construyen las relaciones duraderas. Entonces, lo que se pretende en la relación médico-paciente es llegar al quinto nivel y no quedarnos solamente en los primeros niveles de la comunicación que pues no logran concebir al otro como una persona íntegra, compleja, que no nada más requiere de una receta médica, digamos de un fármaco, sino que de alguna manera requiere ser entendido y entender lo que le está sucediendo para pues poder resolver, en este caso, su situación de salud. Entonces, bueno, de ahí que los contextos clínicos pues sean espacios, pues digamos como muy particulares, ¿no? Sui generis. Son espacios donde existen ciertas características de la cultura organizacional, son espacios altamente reglamentados donde hay un montón de normas de lo que se puede hacer y no, de dispositivos institucionales que cumplen por un lado el personal de salud y por otro lado los propios pacientes que ingresan en estos espacios. Y bueno, sin duda también son espacios compartimentados en donde hay una clara división del trabajo y una coordinación del trabajo en el proceso de la atención médica, ¿no? Que tiene que ver con estas trayectorias de atención. Y bueno, sin duda, también es un espacio altamente jerarquizado, un contexto jerarquizado en el que cada quien ocupa una posición y esa posición le da pues cierto poder para hacer o no determinadas cosas en el ámbito. Entonces, sin duda, uno de los que tiene mayor poder en este caso es el médico, porque tiene el saber biomédico, ¿no? Que lo aplica para la solución de los problemas de los pacientes, pero también tiene ese gran poder de la prescripción que le permite recetar, o sea, le permite dar tratamientos que otros profesionales de la salud, en ese caso, no tienen. Así que en los contextos clínicos, por lo tanto, se producen trayectorias de atención médica institucionalizadas que se van entretejiendo con trayectorias biográficas de los pacientes y del propio personal de salud que ahí labora y con las trayectorias de la enfermedad de los pacientes. En fin, que el médico en este contexto institucional tiene que está, digamos, limitado o acotado por ciertas reglas y normas, como decían, como por ejemplo el control del tiempo de la consulta o por ejemplo el uso del expediente clínico que tiene valor legal o, por ejemplo, en la elaboración de los documentos necesarios para la realización de estudios paraclínicos de los pacientes para darle un seguimiento oportuno pues digamos,
enfermedad del paciente, ¿no? Todo lo que tenga que ver con papeleo, citas, expedientes clínicos, etcétera. Y bueno, es el quien tiene también la disponibilidad de los medicamentos en la institución y las dificultades, entre otras cuestiones, para realizar tareas académicas, porque a veces el trabajo asistencial es tan enorme que lo rebasa. Y bueno, además tiene que cumplir con el contrato laboral que finalmente está ahí. En fin, es importante desde el punto de vista bioético mencionar que también en el encuentro médico-paciente hay un sustrato de profesionalismo que se tiene que considerar. Es decir, en el caso de la medicina, ¿no? No solamente es una ciencia biológica, sino también es una ciencia social y humana, en donde de alguna manera operan ciertos supuestos éticos que están en el fondo de esta relación, de esta comunicación, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, en los encuentros cara a cara, el médico requiere ciertas habilidades interpersonales que están basadas en los principios bioéticos como serían la beneficencia, la autonomía, la justicia, la no maleficencia, que son estos principios básicos de la bioética. Y bueno, todos ellos subyacen en el acto médico, ¿no? Como también el respeto, la sinceridad, la empatía y el reconocimiento mutuo. Entonces, desde la perspectiva ética, los principios que se refrendan en la relación médico-paciente aluden a la tensión entre el deber del médico de hacer el bien y la libertad que el paciente decida por sí mismo, es decir, el principio de la autonomía. Y bueno, hay otros tres principios que influyen en esta gestión del encuentro que ya habíamos mencionado un poco, que son el de la justicia, la responsabilidad y el deber de la confidencialidad, que es fundamental en el encuentro médico-paciente. Bueno, nosotros podemos identificar tres dimensiones de la comunicación dialógica. Y estas tres dimensiones, ¿no? Son la biomédica, por un lado, por el otro lado la emocional y por el otro lado la sociocultural, que ya tiene que ver con la identidad subjetiva del paciente. Entonces, bueno, estas tres están presentes. El médico no se debería quedar solo en la biomédica, sino tendría que ser capaz de manejar la situación afectiva que se genera en esa situación de consulta, así como el conocimiento mucho más cercano de la situación del paciente y su contexto en el cual está ahí. Así que, sin duda, y desde la perspectiva antropológica que mencionábamos, en el análisis de los diálogos durante un encuentro entre el médico y el paciente, se van ubicando temas, contenidos, conceptos, emociones, incertidumbres, relaciones de confianza e intimidad, así como contextos sociales en los que tiene sentido la experiencia del paciente. Entonces se genera una especie de microsistema en el cual la comunicación porta significados culturales, palabras, gestos, ideas, afectos, conocimientos técnicos, actitudes profesionales y tonalidades verbales. En esta dinámica en la que finalmente nos encontramos, pues existe una responsabilidad compartida, ¿no? Entre ambos, en donde el paciente no solamente es un narrador de su propia experiencia, sino también es un lector
de su historia que se va construyendo con el médico y que puede ser interpretada y reinterpretada en cada uno de los encuentros que vayan teniendo lugar, ¿no? Hasta que finalmente, se vayan conociendo en el nivel, el último nivel, el quinto nivel que hablábamos, ¿no? De la comunicación, que ya incorpora las emociones, las esperanzas, las expectativas, etcétera. Entonces, en el encuentro médico-paciente se intenta darle sentido a lo comprensible y el médico con sus conocimientos y los tratamientos adecuados es portador de recursos invaluables verdaderamente que juegan en la imaginación y la esperanza de quienes padecen, de los pacientes. Por lo tanto, en la comunicación médico-paciente, la responsabilidad compartida permite moldear la realidad y orientar el futuro en el contexto de los significados culturales de quienes sufren. Bueno, en este esquema que les presento, podemos ver cómo se distribuye el poder de acuerdo a los estilos de consulta que hay. Cuando es el médico quien domina la consulta, pues estamos en un esquema más paternalista. Pero cuando es, por ejemplo, el paciente el que va determinando la pauta de la consulta, pues estamos en un modelo un poco más abierto, digamos que responde o como se le llama, centrado en el paciente, ¿no? Así es como está. Entonces hay una diagonal que atraviesa esta cuestión y bueno, podemos decir que cada uno de los que participa trae su propia agenda, entonces el paciente está esperando, tiene expectativas sobre lo que va a pasar en la consulta, pero el médico también tiene expectativas. El paciente quiere explicar exhaustivamente lo que le sucede. Y por el otro lado, el médico lo que quiere es recopilar información y hechos para poder hacer un diagnóstico biomédico a partir del razonamiento clínico, ¿no? El paciente quiere explicar cuáles son sus problemas, no solo biomédicos, sino de otro tipo, ¿no? Problemas que están presentes en su vida en ese momento y que influyen en cómo se siente, ¿no? Y bueno, el médico tiende a reducir la información a la posibilidad del razonamiento clínico para dar un tratamiento específico. Entonces, bueno, en esta negociación que efectivamente tiene lugar en la consulta, es que finalmente se da este tipo de situaciones. Lo ideal es equilibrarlo de tal manera que el paciente se vaya satisfecho y tenga una respuesta a su situación de salud, pero por el otro lado, también el médico se sienta satisfecho de haber podido ejercer su profesión y ayudar al prójimo, ¿no? En esta vocación que finalmente tiene su profesión. Entonces, bueno, aquí se especifica cuál es la agenda del médico, que ya comentamos un poco, ¿no? En la diapositiva anterior. Por otro lado, tenemos la agenda del paciente, que también ya comentamos, ¿no? El paciente necesita entender lo que le pasa, necesita estar bien informado, necesita también pues una indicación terapéutica que le permita resolver su problema de salud. Y lo más importante aquí es que si hay una comunicación fluida, es más probable que estos objetivos de la consulta también se logren. Y bueno, también es importante mencionar que aparte de la agenda del paciente y del médico, también existe la agenda de la institución, es decir, las instituciones a partir de las reglamentaciones, de las normas, de los dispositivos
de la organización intervienen de manera directa o indirecta, ¿no? Entonces, por ejemplo, un médico no puede dar una receta si no llena todos los campos del expediente clínico electrónico que tiene enfrente. Entonces ahí la institución se está metiendo directamente en la relación médico-paciente, ¿no? Que eso puede ser complicado. O por ejemplo, cuando limita la consulta a 15 minutos, pues esto también limita la posibilidad de un conocimiento más profundo entre ambos y de una comunicación también dialógica más comprensiva, que pues eso es lo que están ahí. Entonces, bueno, sin duda estos dispositivos estratégicos afectan las interacciones sociales que se están dando en la situación de la consulta. En fin, la comunicación dialógica y la calidad de la consulta y de la relación están íntimamente relacionadas, ¿no? Los médicos exploran poco, desafortunadamente, lo que los pacientes piensan sobre las consecuencias de su enfermedad. Las consultas siguen siendo muchas veces unilaterales y paternalistas, en donde el paciente tiene muy poca oportunidad de hablar. Y bueno, em, esta que hablábamos de compartir las responsabilidades, es algo que muchas veces no se desarrolla. Y bueno, sin duda, el mejor plan de manejo es el que está consensuado, es el que de alguna manera acuerdan de manera dialógica el médico y el paciente, porque seguramente el apego al tratamiento va a ser muchísimo mejor cuando esto suceda, ¿no? Entonces, la comunicación tiene un efecto directo en la relación médico-paciente y en el bienestar del paciente. Entonces, bueno, pues la atención de calidad, pues requiere cambios de actitud en el personal. Claramente, los médicos tenemos que aprender a dar consulta de otra manera, practicar la comunicación centrada en el paciente, ¿no? Para que finalmente la vayamos incorporando dentro de la práctica, pasar del habla a la escucha, del monólogo al diálogo, de la prescripción a la negociación de las decisiones compartidas, lo que por supuesto requiere un cambio de actitud, y llevarlo a cabo implica tiempo, esfuerzo. Hay que reiterarlo una y otra vez, estar conscientes de esas dimensiones, ¿no? Y tener realmente un interés genuino en la vida y el bienestar de nuestros pacientes. Ya para concluir y para ir cerrando esta charla, aquí les quiero compartir una guía de preguntas, ¿no? Que ayuda a ser conscientes de cómo se dio la comunicación en un encuentro médico-paciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando el médico al terminar la consulta se puede preguntar lo siguiente: ¿sé más cosas significativas acerca de mi paciente de lo que conocía antes de la consulta? Tuve curiosidad por saber más del paciente, de su padecimiento, de sus emociones y de su vida. Realmente escuché todo lo que me dijo. Identifiqué lo que verdaderamente le importaba a él. Exploré su agenda, incluyendo sus creencias y sus expectativas. Elaboré un diagnóstico inicial aceptable. Logré minimizar la intrusión de los dispositivos institucionales para evitar que afectaran la fluidez de la interacción con el paciente. Otras más son estas: utilicé lo que el paciente me dijo para darle una explicación del diagnóstico.
le di la oportunidad de involucrarse en la toma de decisiones, exploré su comprensión sobre el tratamiento, hice algún intento por revisar que realmente comprendió lo que le dije, estuvimos de acuerdo en el diagnóstico, el manejo y el seguimiento, registré la información relevante de manera adecuada, fui amigable, dejé abierta la posibilidad de continuar la relación terapéutica. Logré todo esto en el tiempo aprobado, ¿no? Entonces, bueno, pues algunas estrategias, como dice el título de esta presentación, algunas estrategias de la comunicación dialógica serían, pues, descubrir el motivo por el que el paciente acude a la consulta médica, considerar los hallazgos situacionales durante el acto médico, ¿no? El acto médico se refiere al diagnóstico y tratamiento según las necesidades del paciente, considerando sus ideas, preocupaciones y expectativas, involucrar al paciente en las decisiones y la responsabilidad del plan de manejo, respetando su autonomía, hacer coincidir la agenda del paciente, la del médico y la de la institución para que efectivamente exista una comunicación dialógica. Y ya para terminar, les dejo esta reflexión final en donde podemos decir que la mayoría de los médicos saben diagnosticar y tienen habilidades técnicas y son súper trabajadores. O sea, que un médico pueda dar 32 consultas en una jornada de 8 horas es realmente muy trabajador, ¿no? Pero en su trayectoria profesional, ¿no? Como decía, han aprendido acerca de las relaciones humanas, acerca de los significados que tiene la confianza y el agradecimiento de sus pacientes, ¿no? Y con frecuencia han sabido ayudarlos, más allá de sus síntomas y las categorías diagnósticas, les han dado esperanza y les han otorgado sentido y propósito a su existencia. Pero no debemos permitir que haya la deshumanización de los pacientes. No debemos de permitir que el médico se quede en el nivel informativo, en el nivel biomédico y pierda esas cualidades humanas que son tan relevantes en un médico y en su posibilidad de comunicarse con el paciente, y es desafortunadamente muy frecuente que esto suceda. Así que, bueno, sirva esta plática como recordatorio, ¿no? De el sentido de la relación médico-paciente y de la importancia de la comunicación dialógica en estos encuentros. Muchísimas gracias por su atención y quedo atenta a cualquier duda, comentario, etcétera. Gracias, muy buena tarde. Gobierno de México.